Bueno, gracias a Dios, vamos a comenzar nuestra lección de discipulado. En la última lección estuvimos hablando acerca del bautismo y el poder del bautismo. Y en las conclusiones decíamos que hemos sido pasados de muerte a vida, y en las conclusiones también decíamos que el Señor ha borrado nuestros pecados para que vivamos en una vida nueva, ¿cierto? Una de las escrituras que utilizábamos en nuestra lección anterior es Romanos, y vamos a volver a revisar algo allí en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Recordemos que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo a los cristianos que vivían en Roma, que eran ciudadanos romanos, que se habían convertido a la doctrina de Cristo. Y dice en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que, ¿qué es la vida nueva? Ese es el tema que vamos a compartir el día de hoy, acerca de la vida nueva. Algunas personas piensan que cuando venimos a Cristo, entonces ya todo es prohibición. Y hemos visto por la palabra que no hay tal como eso, sino que hay unas normas, una ley en la palabra que nos lleva a unos marcos de bendición. Es importante reconocer que nosotros no vivimos bajo la maldición de la ley, y eso no significa que no debamos observar, ver, conocer y saber la ley. Es necesario entonces una vida nueva, es necesario nacer de nuevo. Yo creo que esta imagen nos deja entender cómo es esa transición. Espiritualmente, esto es lo que sucede. Espiritualmente hemos estado viviendo una vida seca, árida, casi que un desierto, porque nos hemos enfocado toda nuestra vida en lo físico y en lo almático, pero nos hemos olvidado de lo espiritual. Pero cuando decimos que pasamos de muerte a vida, que es lo que el Evangelio de Cristo nos ha mostrado, que pasamos espiritualmente de muerte a vida, es necesario ver el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, cuando tomamos la decisión firme de creer en Él, necesitamos aprender a dejar a un lado algunas cargas que no nos sirven, que no nos funcionan. Algunas cargas que van a poner en nuestra vida cada vez más opresión, ¿sí? Eso indica que necesitamos aprender a seguir a Jesús. Pero la vida nueva tiene un propósito. Dios ha dispuesto un nuevo comienzo para nuestras vidas. Trae consigo nuevas bendiciones, nuevas victorias. Y la palabra de Dios nos enseña que a causa del pecado estábamos muertos espiritualmente. Ahora, la palabra muerte bíblicamente denota separación. Separados de Dios. Por allá en Juan 15 dice el Señor Jesús que separados de Él nada podemos hacer que permanezca, que trascienda. Sí, hacemos muchas cosas separados de Dios, ¿sí? Muchas cosas que pueden ser recordadas, que pueden tener una marca histórica, pero no jamás eterna. Y algo que nosotros debemos entender es que nosotros somos seres eternos, pero para que algo trascienda más allá de la historia a la eternidad, necesitamos estar unidos con Jesús. No hay otra forma. Pero luego dice, aquí mis notas, a través del sacrificio de Jesús recibimos vida eterna. Conociste al Señor Jesucristo y lo aceptaste en tu corazón, así que has comenzado una nueva vida. Jesús hablaba con Nicodemo, porque Nicodemo se le acerca y le pregunta acerca algunas cosas, está allí, y Jesús le sale con algo interesante. Está en el Evangelio según San Juan, vamos a verlo, capítulo 3. San Juan capítulo 3, algo interesante acerca de Nicodemo es que era un estudioso, era un conocedor de la ley, era un conocedor de la Biblia. Sin embargo, bueno, en ese tiempo no había Biblia, estaban los libros judíos, y era un conocedor de la doctrina judía,
Sin embargo, había una pasión por las cosas de Dios en su corazón, y Jesús le dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Nicodemo, que era un principal entre los judíos, se acerca de noche y le dice: sé que eres un maestro, sé que eres un rabí, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Sabe qué está haciendo Nicodemo? Está reconociendo a Jesús como Señor. Fíjese que aquí Nicodemo no está haciendo una oración como lo nosotros hemos denominado, o culturalmente en los ámbitos cristianos se ha denominado la oración del pecador, o la oración de fe, o la oración de salvación. Él no ha estructurado una oración de salvación, sin embargo, está cumpliendo con el requisito para ser salvo. ¿Cuál es? Creer que Jesucristo es el Señor y confesarlo con la boca. A Nicodemo aquí le falta una partecita, y es que lo está reconociendo como rabí. Le falta reconocerlo como hijo de Dios, pero ya hay una creencia. Él ya sabe que Jesús es alguien más. Él ya en su corazón entiende un principio. Pero lo que vemos acá, en el versículo 3, es una respuesta con la que le sale Jesús que lo deja loco. Y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, ni siquiera ver el reino de Dios. Pero resulta que la Biblia nos indica, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte y la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Todos nosotros estábamos apartados, destituidos, muertos espiritualmente, incluido Nicodemo. Así fuese un estudioso de la doctrina judía, así fuera un principal entre los judíos, estaba muerto espiritualmente. Y es lo que le está diciendo acá, es: necesitas nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, como nos indicaba la imagen. Pasar de muerte a vida, porque Nicodemo, aunque tenía todo el conocimiento acá, en su espíritu no había sucedido aún nada. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, separación. Todos nosotros separados de Dios. Nicodemo le gustan las cosas de Dios, conoce las cosas de Dios, pero está muerto espiritualmente. Y Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Veamos la Escritura. Vayamos allá, Juan capítulo 3, y vamos a ver el verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Aquí Nicodemo no está entendiendo de lo que Jesús le está hablando. Nicodemo está pensando desde el plano natural, porque no estamos acostumbrados a pensar desde el plano espiritual. Estamos acostumbrados a razonar de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que sentimos. Por eso Tomás le dijo a Jesús: hasta no ver, no creer. ¿Sí? Y Jesús se le manifiesta y le reclama eso, porque una de las cosas de la condición humana es que queremos entender todo desde el plano natural. Pero Dios nos está llevando más allá, a que podamos entender también desde el plano espiritual. Pero estando muertos no lo vamos a poder hacer, porque nuestro espíritu está apocado. ¿Sí? Entonces, versículo 4 dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué le hablan estos términos? Porque él ya entiende esos términos por el conocimiento que tiene. Y sabe que el agua simboliza muchas cosas. Para algunas personas el agua solamente simboliza vida, pero el agua resulta que también simboliza verdad. El agua simboliza también la palabra de Dios. Y le está diciendo: el que no nace de la palabra y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque no es solamente lo espiritual. Ahora, el terreno espiritual es bien complejo, porque tiene dos fuentes de poder: la luz y las tinieblas. Y el no discernir lo espiritual basados en la palabra de Dios nos puede llevar a cometer errores. Necesitamos la palabra de Dios como nuestra ancla. Y aquí continúa Jesús diciéndole: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Ahora fíjese que ahí en el versículo 5, perdón, en el versículo 6, dice espíritu con E mayúscula. Lo que es nacido del Espíritu de Dios, lo baja a espíritu con minúscula, espíritu es. Hemos sido todos nosotros, todo espíritu humano procede de Dios. La diferencia entre los animales y nosotros es esa, que tenemos espíritu. Ellos solamente tienen alma, nosotros tenemos alma y espíritu. Las ciencias sociales dicen que la diferencia entre los animales y el hombre es la razón. No, no es la razón, es el espíritu. Porque la razón, la estructura de pensamiento, sí, obvio, es más avanzada, pero la razón no es eterna. El alma de los animales los ha llevado a descubrir, los científicos han descubierto, que ellos tienen ciertos grados de raciocinio. Que la otra diferencia es el lenguaje. Bueno, ¿quién dice que entre animales no se comunican? Que no tienen un lenguaje estructurado, que no tienen símbolos, que no tienen un significado y un significante. Bueno, ese sí es otro tema. Pero nosotros tenemos un espíritu que procede de Dios. Y aquí Jesús está haciendo claro y le está diciendo, usted realmente es un espíritu. Nosotros no somos carne, tenemos carne, pero somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. La diferencia con los ángeles son espíritu, tienen alma, pero no tienen cuerpo. ¿Sí? Es una de las diferencias que hay con ellos. Pero aquí hay algo interesante. Versículo 7, Jesús le continúa diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, aquí Jesús le está diciendo, esa es la punta, pero hay más. Esa es la entrada, pero hay cosas más sorprendentes. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabe qué está diciendo acá? Es un misterio. Usted no lo va a ver, usted no lo va a saber exactamente en qué momento sucedió. Pero lo que sí es importante es que sucede en su vida. ¿Sí? Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía él se quedó pensando en el nacimiento. ¿Cómo puede hacerse esto? El nuevo nacimiento produce dos cosas importantísimas. Ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Las personas no van a poder comprender las cosas espirituales hasta que no nazcan de nuevo. Dice la Biblia que hay dos tipos de hombres, o bueno, dice Pablo, que está el hombre natural y el hombre espiritual. Y el hombre natural está basado en lo que ve, en lo que oye, en lo que siente, en sus instintos. Y el hombre espiritual está basado en lo que cree. ¿Sí? El hombre natural no conoce a Dios y no puede entender las cosas de Dios. Es imposible entender. Dice la Escritura que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Claro, ¿y cómo no? ¿Cómo no van a ser locura? Si Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y eso en lo natural es muy difícil de comprenderlo. ¿Sí? Si Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Toma la vara, ya te di autoridad. Y entonces se abre el mar en dos. ¿Y cómo entender que Dios sostenga un pueblo de más de 3.000 personas en el desierto a punta de maná? Y son cosas que en la lógica del 1 más 1 más 1 no funciona. Porque en la lógica de Dios 1 más 1 más 1 es igual a 1. Y en la lógica humana 1 más 1 más 1 es 3. ¿Cómo así? Claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en la lógica de Dios. Y nos ha dado a nosotros esa misma esencia en donde tú tienes un cuerpo, un alma, un espíritu, pero eres una sola persona. No eres tres personas. Y reveló ese misterio diciendo,
haremos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Lo podemos entender ¿cuándo? Cuando hemos nacido de nuevo, porque podemos ver, podemos conocer y podemos entender el reino de Dios. Pero además de eso nos está diciendo que también podemos entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Veamos algo interesante. En el versículo 3, Jesús le dice: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 5 reafirma y explica diciendo que el que no naciere del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entrar significa comenzar a disfrutar, comenzar a vivir de acuerdo a las normas del reino de Dios. Entonces, de la misma manera que tuvimos un nacimiento físico para llegar a este mundo físico, necesitamos experimentar un nacimiento espiritual para entrar en el mundo espiritual. El nuevo nacimiento se produce únicamente cuando aceptamos de corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador. ¿Qué le está diciendo aquí Jesús a Timoteo? Nicodemo. Jesús a Nicodemo. Ya Nicodemo está reconociendo que Jesús es alguien diferente. Ya está poniendo sus ojos en Él, ya sabe que hay algo diferente en Él, pero no ha podido discernir espiritualmente qué es. Y lo llama como rabí, lo llama maestro, pero lo está viendo igual. Aún no ha tenido esa revelación que tuvo después Pedro, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos, lo hizo desde la posición de rabí y de maestro de la ley, y comenzó a llamar a algunos discípulos y se acercaban a él y comenzaron a ver los milagros y comenzaron a andar con él y casi que a vivir con él y a ser enseñados por él, hasta el punto que él los confronta y les dice: ¿quién dicen los hombres acerca de mí? Entonces comienzan todos los discípulos a decir: no, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen, pero fíjese que lo está llevando a todo a nivel de hombres. Y todos lo están viendo, aún ellos lo están viendo a nivel de hombres, están diciendo: es un profeta. Pero hay un punto en donde Pedro, estoy hablando de Mateo capítulo 16, por si quieren revisar en las notas, Mateo 16, y Pedro llega por revelación. ¿Sabe qué sucedió con él? Le fueron abiertos los ojos de su entendimiento. Por revelación entiende y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Mira lo que está diciendo acá. Entonces, ¿quién se lo reveló? El Espíritu. Tuvo una revelación espiritual. Fueron abiertos sus ojos y aquí hace una confesión. Él mismo hace una confesión y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, tú eres el Mesías que estábamos esperando. Y luego de eso le dice: no le digan todavía nada de esto a nadie, quédense calladitos. Pero cada persona luego que vemos en los evangelios, si usted estudia sistemáticamente los evangelios, se va a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, personas se acercan a Jesús buscando un milagro, buscando una respuesta, sobre todo buscando sanidad y liberación. Pero cuando se acercan a Él y lo confiesan como Señor y lo reconocen como superior, entonces les dice: ve, tu fe te ha salvado. Para Dios es más importante la salvación que la misma sanidad. No significa que no quiera sanarte, Él quiere sanarte, pero lo fundamental es la salvación. Entonces aquí vemos algo que es bien interesante, y es cómo Nicodemo está a punto de nacer de nuevo, pero no lo ha hecho. Hasta ese punto, aunque sabe, aunque hay algo que arde en su corazón, no ha entendido, porque nacer de nuevo es una transformación espiritual y el Espíritu Santo lo realiza en cada uno de nosotros. No podemos pretender que porque mi papá es cristiano o porque mi papá tuvo la revelación, entonces yo voy a ser salvo ya, o que porque mi esposa es salva, entonces yo ya voy a ser salvo. Es una cuestión individual. Si en un embarazo natural, aún en un embarazo gemelar, cada bebé tiene que nacer
Cada bebé tiene que ser alumbrado, tiene que ser parido. Eso no es acción colectiva. Cada uno va saliendo por un orden o como sea, pero es una cuestión individual. Y cada uno tiene que abrir sus ojitos y cada uno tiene que latir su corazón, porque mi corazón no puede latir por el corazón de mi hermano, mi corazón no puede latir por el corazón de mis hijos, y yo tampoco puedo rendir cuentas por otras personas, tengo que rendir cuentas por mí mismo. Y la salvación es individual. ¿Cuándo se da? Cuando hay un reconocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Veamos Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Son dos acciones tremendas que suceden en nuestro ser, que no nos damos cuenta, pero suceden cuando hemos reconocido a Jesucristo con el corazón y confesado con la boca. Número 1, un lavamiento y regeneración. El espíritu es regenerado, ¿sí? Y lo otro que comienza es la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Este nuevo nacimiento es producido directamente por el Espíritu. No necesariamente tenemos que oír una voz del cielo que diga, este es mi Hijo amado. No necesariamente tenemos que sentir nada. Hay personas que sienten cosas. Hay personas que disciernen cosas, hay personas que lloran, hay personas que se erizan, pero si tú no sentiste nada de eso, no importa, eso es lo de menos. Lo importante es que de corazón y de verdad hayas creído y confesado a Jesús. Dice, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, adquirimos el derecho de ser hijos y de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios, y en este acto nuestros ojos espirituales comienzan a abrirse, ¿sí? Y comenzamos a discernir con mayor claridad el reino de Dios, pero es algo progresivo, porque la revelación de Dios y de su palabra siempre va a ser progresiva. ¿Cómo comienza? Con entender quién es Jesucristo. Esa revelación comienza con eso, con conocer, con entender quién es Cristo Jesús. Una vez entendemos quién es Cristo Jesús, entonces vamos a poder entender, discernir otras cosas, otras profundidades, otra revelación de las cosas de Dios. El nuevo nacimiento entonces nos permite tener un lugar en la mesa de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 13 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora fíjense en esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está diciendo, esto es algo espiritual. Pero tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? En el nuevo nacimiento tiene que darse, o comienza mejor a darse, un desprendimiento de esa naturaleza afectada por el pecado, para que espiritualmente podamos crecer, fructificar y avanzar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento por eso está tan ligado con el bautismo. Hay personas que han nacido de nuevo y no se han bautizado, pero está muy ligada con el bautismo, porque es lo que nos permite entonces tener un total desprendimiento, una total kenosis de esa naturaleza pecaminosa que ha estado afectando nuestra vida. Pero a eso hay que añadirle luego el tema de la renovación. Tenemos que ser continuamente renovados, dice la Escritura, en nuestro hombre interior. Ahorita vamos a ver eso con más detalle. Pero ese desprendimiento de esa naturaleza afectada por el pecado comienza a darse con el nuevo nacimiento. Es allí, comienza.
Entonces comenzamos a entender de una manera diferente las situaciones. Comienza a dolernos cosas que antes no nos dolían. Comienza Dios a poner una misericordia en nuestro corazón, una bondad, un deseo de buscarlo, una inquietud diferente, un deseo de hacer las cosas de una manera diferente. Es lo que sucedió precisamente con Cornelio y su familia, y lo que sucedió con el carcelero de Hechos capítulo 16. Allí en Hechos, Pablo y Silas son encarcelados, son golpeados, son torturados casi, y son llevados a una prisión muy, muy profunda. Y estando allí, ellos comienzan a adorar a Dios, hay un terremoto y ellos son librados. En medio de ese terremoto nadie huye. Y vea aquí algo espiritual. Usted a un preso dele papaya a ver si no se vuela. Ábrale la puerta a un preso y a ver si no se vuela. ¿Sí? Históricamente, en los sismos, los presos siempre, los presos que han sobrevivido siempre se han escapado, históricamente. Pero aquí sucede un sismo y todos permanecen allí. Y lo más tremendo es que Pablo, estando en el fondo de la cárcel, discierne, entiende que nadie se ha ido, porque hay un temor de Dios que ha caído sobre ese lugar. Hay una, ¿cómo decirlo correctamente? Una interrupción espiritual a un momento. Sobrenaturalmente sucede algo y todos están ahí, nadie se ha hecho daño, nadie está lastimado, todos están bien, las cadenas están rotas, pero nadie se ha ido. Pedro recibe eso en su espíritu y suelta la palabra y le dice al carcelero: no se haga daño, porque todos estamos aquí. ¿Cómo se dio cuenta Pablo que todos estaban allí y que el carcelero se iba a hacer daño? Si él estaba en lo más profundo y estaban a oscuras. Tanto es que el carcelero tiene que pedir luz y se va hasta allá a verificar qué es lo que ha sucedido. Y saca a Pablo de la cárcel. Y dice: esto es sobrenatural. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Le contesta Pablo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y dice que ese mismo día lo reconoció y fueron bautizados. Entonces, el bautismo y el nuevo nacimiento en la iglesia primitiva iban de la mano. ¿Por qué? Porque nos produce esto, ese desprendimiento de la naturaleza carnal. Y si usted revisa el libro de los Hechos, los apóstoles procuraban que cada persona que recibiera a Jesús de una vez fuera bautizada, casi que de inmediato. Pero a veces nosotros decimos: no, es que si me bautizo entonces tengo compromiso con la iglesia, no, es que para bautizarse hay que hacer los 28 cursos de teología bíblica. No, nada que ver. Porque Dios está esperando que nosotros realmente nos desprendamos de esa naturaleza pecaminosa, que comencemos a tener un corazón nuevo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjese que aquí ya espíritu viene con E mayúscula. Está hablando de poner el Espíritu Santo en nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es parte de la acción del Espíritu Santo en nosotros una vez hemos nacido de nuevo. Comenzamos a desear cumplir la ley de Dios, las cosas de Dios, buscar su voluntad. Es un deseo que comienza en el momento que somos salvos, en el momento que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para hacernos nuevas criaturas. Hay una escritura que no tengo en mis notas, quiero que la veamos, y es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uy, ¿cómo así? Si uno murió por todos, todos murieron. ¿Eso en la lógica humana?
No cuadra. Si uno muere por todos, todos están vivos, es lo que dice la lógica humana. Si uno se sacrifica por todos, luego todos están bien. Si hay un chivo expiatorio para que todos estos se salven, la lógica humana dice, aquí no hay nada. Pero aquí es donde viene la lógica divina y empieza a aparecer una ley, ¿sí?, que es la ley de la restitución, y bajo la ley de la restitución, Cristo murió por nosotros, pero nosotros al reconocerlo como Salvador, estamos co-crucificados juntamente con Él. Co-crucificados, apartados ya no de Dios, sino del pecado, para acercarnos a Dios. Y es lo que está tratando de decir. Uno murió por todos a causa del pecado de todos, pero cuando reconocemos a Jesús, entonces dejamos de esa naturaleza y nos acercamos a Dios para vivir una vida nueva. Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Os daré un corazón nuevo, para que anden en mis estatutos, para que guarden mis preceptos y para que vivan para mí. Entonces, una de las cosas que la gente no ha entendido es que Dios quiere que nazcamos de nuevo, pero para que vivamos de una manera diferente. Dios quiere que nazcamos de nuevo, pero no para seguir en las mismas andanzas de antes. No para seguir en las mismas alcahueterías de antes. O como diría Pablo, en las mismas truhanerías. Porque hemos sido truhanes en algún momento. Veamos, versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es esto de estar en Cristo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y estar en Cristo implica haber nacido de nuevo. ¿Sí? Dice, entonces, la promesa de Dios es un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pero no es que mi espíritu se sale y me entra un espíritu, no. Es que mi espíritu es renovado, es regenerado, es reconstruido. Me gusta esta imagen, un corazoncito que está en piedra y como si le pusieran y se quitara ese cascarón de piedra, ¿sí? Y es renovado. Vale este ejemplo, es lo que sucede con las serpientes, que después de que han estado un tiempo con esa piel que ha sido lastimada por el terreno en el que anda, hay un punto en donde esa piel es quitada y empieza a tener una piel nueva, y esa piel vieja queda atrás, ese cuero viejo queda atrás, ¿sí? Y comienza a tener un nuevo capítulo en su vida, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando nacemos de nuevo, algo similar sucede, y nuestro espíritu es renovado, es regenerado. Comenzamos un nuevo tiempo espiritualmente. Es removido de nosotros esa ligadura con el pecado, con la maldad, con el corazón duro, rebelde, y recibimos entonces un espíritu renovado. Un espíritu que ahora puede escuchar a Dios, que ahora puede entender las cosas de Dios, que debemos fortalecer y alimentar para que crezca, ¿cierto? Cuando hablamos de un nuevo nacimiento no podemos evitar pensar en un bebé. Bueno, es como si espiritualmente usted estuviera estrenando espíritu, como si fuera un bebé. ¿Qué necesita un bebé? Un bebé necesita cuidados, un bebé necesita alimentación, ¿cierto? Necesita crecer. Bueno, usted tiene ahora que procurar crecer espiritualmente para conocer más a Dios. El Espíritu Santo certifica que somos nuevos hombres. ¿Cómo así? Hace parte de nosotros. Ahora el Espíritu Santo empieza a vivir dentro de nosotros. Dice la Escritura en Romanos que como nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Él comienza a vivir en nuestro espíritu también. Y así es como hace esa regeneración, comenzando a vivir dentro de nosotros. Él es todo un caballero, jamás va a tratarte de forzar a hacer las cosas, no entrará en la vida de nadie sin ser invitado y no va a hacer cambios en ti a menos de que tú se lo permitas.
¿sí? Eso es importante saberlo. Pero veamos Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 17. Romanos 8, versículos del 9 al 17. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. O sea, aquí no podemos pretender ser de Dios si no hemos nacido de nuevo y si el Espíritu Santo no está en nosotros. Y hay muchas personas que pretenden ser de Dios, dice un amigo mío, ser de la gallada de Dios, porque hablan de Dios, porque conocen cosas acerca de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo. Y es imposible, es imposible. Usted no puede ser parte. Bueno, puede conocer cosas, pero sin ser salvo no es posible. Hay una escritura en Mateo 7, en donde Jesús les dice en el juicio final, dice que ellos se acercarán a Jesús y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les va a contestar: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Cuándo llega Dios a desconocer a alguien así de esa manera? ¿Será que Dios no los conoce, no sabe quién son? Claro que sabe. El punto es que no había comunión, ¿sí? Y el Espíritu Santo comienza a vivir en ti, pero si tú no tienes comunión, puedes llegar a perder la salvación, puedes llegar a dejar de estar con Él, y es lo que sucede con esas personas que habla Mateo 7, ¿sí? Que dice: en tu nombre hicimos. Saben quién es Jesús, al verlo lo reconocen, dice que hicieron cosas en su nombre, que hicieron cosas para Él, sin embargo Dios les dice: apártense, hacedores de maldad. Entonces sí, somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia, pero la salvación hay que mantenerla y necesitamos crecer espiritualmente. ¿Cómo hacemos eso? Dejando de vivir según la carne, comenzar a vivir según el Espíritu. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con las Escrituras. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Continúa diciendo: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué está diciendo? A causa de sus hábitos, a causa de sus concupiscencias, su cuerpo todavía está ligado al pecado, pero su espíritu no. Entonces usted va a seguir sintiendo deseo sexual. Claro, no se le va a quitar al nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo físico. Y en ese cuerpo físico hay hormonas. Y usted se ha habituado a ciertas cosas. Y porque usted tiene un alma que ha sido viciada de acuerdo a los deseos engañosos de la carne. Entonces no se trata de que usted nació de nuevo, recibió a Jesús en su corazón y ya no tiene tentaciones. No. Usted va a seguir teniendo las tentaciones. La diferencia es que su espíritu está vivo y puede conectarse con Dios. Y eso es lo que realmente hace la diferencia. Pablo llega a afirmar que también tenía problemas con la carne y dice: lo que no quiero hacer, eso hago. Y está hablando allí de esa lucha entre lo que es ser carnal y ser espiritual. Y es interesante que usted empiece a leer más la palabra de Dios para que comience a darse cuenta cómo vivir espiritualmente. Aún en medio de su trabajo, aún en medio de su estudio, aún en medio de las labores diarias que usted desarrolla. Porque es que la tendencia es a decir: no, apartémonos del mundo. Ay, no, que el mundo no me toque porque me contamina. Pero Jesús oró por nosotros diciendo: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y usted tiene que aprender a vivir en su mundo apartándose del mal, para que su conexión con Dios no se dañe, para que usted continúe vivo espiritualmente. Pero si usted deja de tener conexión con Dios y solamente está conectado con el mundo,
va a continuar viviendo carnalmente y en algún momento puede llegar a perder al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo ya no more más en usted, porque Él no tiene ninguna comunión con el pecado. Por el nuevo nacimiento viene a su vida, aunque usted aún comete errores, aunque aún usted comete infracciones a la ley, pero por la gracia Él se mantiene esperando que usted cambie, dándole la oportunidad y tratando de producir cosas en usted. ¿Qué va a tratar de producir el Espíritu Santo en usted? Amor. Amor hacia Dios. Porque cuando viene el Espíritu Santo, Él empieza a tratar de producir en usted algunas cosas, 9 cosas fundamentalmente. Las llama la Escritura los frutos del Espíritu. Es decir, los resultados, el producto del Espíritu en usted. ¿Sí? Y es amor. ¿Qué tipo de amor? El amor ágape, el amor hacia Dios. Y Él comienza a poner, a depositar unos niveles de amor en su corazón. Y usted tiene que hacer que esa semillita crezca. ¿Cómo? Adorándolo, conociéndolo. Entonces usted empieza a conocer más cosas acerca de Dios y comienza a entender más cosas acerca de Dios y dice, wow, Dios. Y empieza a enamorarse de Él. Pero ese amor luego es replicado para que usted sea sano emocionalmente, para que pueda perdonar, para que pueda ser restaurado en sus emociones, para que empiece a tener autocuidado, para que empiece a desarrollar ciertas cosas que también son necesarias hacia usted mismo, pero también para que ame a su prójimo. Y entonces comienza a producir lo siguiente, que es gozo, paz y bondad. Entonces, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, son cosas que comienza a producir el Espíritu de Dios en usted, siempre y cuando usted esté en Cristo y permanezca en Cristo. ¿Sí? Esa es la tarea, permanecer. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo, porque Él murió por todos nosotros. Luego dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué está diciendo? El mismo Espíritu de Dios que levantó después de 3 días un cuerpo muerto está en usted para que usted comience con su cuerpo también a glorificar a Dios y el pecado comience totalmente a salir de su vida. Eso es lo que está diciendo. Vivificará su cuerpo, es que usted pueda luego, espíritu, alma y cuerpo, presentarse delante de Dios irreprochable. Vivificará también tiene que ver con sanidad. Sí, el Espíritu Santo va a traer sanidad sobre tu vida. Pero sobre todo tiene que ver con que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sean consagrados a Dios. Entonces ya uno no reacciona a ciertas cosas que antes le gustaban. Y no es porque le prohíban, es que ya no le llama la atención. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo su obra en usted. ¿Sí? Y usted entonces ya no le ve sentido a sentarse en una taberna a tomar trago. Okay, ya no le parece. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está vivificando su cuerpo. Por lo que antes era una necesidad para su organismo, ahora ya deja de serlo. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué está diciendo? Si usted continúa viviendo de acuerdo al mundo, a la carne y a las tinieblas, su espíritu va a volver al mismo estado de antes. Va a morir. Va a perder la conexión con Dios. Dice, mas si por el Espíritu Santo está diciendo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero esta tarea nos corresponde a nosotros. Esa tarea no es del Espíritu. El Espíritu está ahí para ayudarnos. Dice Jesús que nos iba a enviar un ayudador. La escritura en griego es un paracleto. Un ayudador. Ojo, no un ayudante. Es diferente. Un ayudador. Él nos da la fuerza, Él nos da la guianza, pero quienes debemos trabajar somos nosotros. ¿Sí? Un ayudador es como un coach que está ahí diciendo, no, es por acá, es por este lado, mire esto, mire, cuidado con esto otro. ¿Sí? ¿Cómo va? Bueno, lo anima, lo levanta, le da la fuerza para continuar. ¿Sí?
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, aquí está la acción de Él, comienza a guiarte y va a comenzar a entrenarte. Yo creo que esa es una buena palabra, entrenarte. ¿Y cómo comienza a entrenarte? Hablándote de cosas que a ti te parecen que no son tan espirituales. Por ejemplo, devuélvete, cierra la llave del gas. Y es el Espíritu diciéndote eso, tan raro, y vas y preciso. ¿Sí? O empieza a decirte cosas como, te va a llamar fulanito de tal. Y ¡trin! Suena el teléfono. Ay, es fulanito de tal. Uy, hermano, lo estaba pensando. No, no lo estaba pensando. El Espíritu Santo lo está entrenando a usted. Cuando uno va en un carro y el Espíritu Santo dice, pare, y uno para y ¡pum! Pasa un tipo a toda una moto y de la que me salvé. No, ¿cuál de la que me salvé? El Espíritu Santo le avisó. Y comienza a entrenarlo en cosas como esas, para que usted comience a escuchar su voz y a aprender a ser guiado. ¿Sí? A veces empieza con otras cosas a nivel más profundo, en donde te dice, no se meta en ese negocio. Y te metes y preciso, una pérdida total. Porque Él está interesado en todas las áreas de tu vida. Y quiere comenzar a guiarte. ¿Sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Si tú ya comenzaste a ser guiado por el Espíritu de Dios, regocíjate. Está certificado, el Espíritu Santo está certificando que eres su hijo. ¿Sí? Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ay, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? Usted ya adentro ya lo reconoce, usted adentro ya lo sabe. ¿Sí? Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que seamos glorificados. Entonces, aquí viene algo interesante. El Espíritu Santo certifica que soy su hijo. Me da a entender, me muestra, me revela que soy su hijo, pero comienzan a aparecer unos beneficios de ese nuevo nacimiento. Cuando usted compromete su vida a Jesús, tiene un nuevo inicio, descubrirá y comenzará a desenvolver regalos maravillosos que Dios tiene para usted. Número 1, perdón. ¿Cómo se obtiene? Aceptando la gracia de Dios. Número 2, relación. ¿Cómo se mantiene esa relación, esa conexión con Dios? Adorando a Dios. Empezando a tener una comunión con Dios. Ojo, porque es que la comunión no es solamente el tema del pan y el vino. Tradicionalmente nos han enseñado eso como la comunión. Pero es que es el significado de lo que realmente es eso. ¿Sí? De que Él está en mí. ¿Sí? Y es una revelación que Dios va a darnos. La próxima lección vamos a hablar acerca del tema de la comunión con Dios, partiendo desde la Santa Cena, ¿sí? Y entendiendo más allá qué es la adoración, porque así es como se mantiene la relación con Dios. El otro regalo interesante es la revelación, que es entendimiento de los misterios de Dios y de la palabra de Dios. No es descubrir algo nuevo, no, es que usted entienda lo que ya está escrito. Eso es revelación. Hay gente que se dice, no, la revelación de no sé qué, y salen con unas doctrinas totalmente locas y por allá sacadas de los cabellos. No es eso revelación. Revelación es entender lo que está escrito. Ánimo y fuerza, tratando con el fracaso y con la tentación, porque aunque somos nuevas criaturas, necesitamos ser renovados. Y esa renovación es otro tema. Es un tema de crear nuevos hábitos, de dejar los hábitos viciados, ¿sí? Comenzamos a tener ayuda de parte de Dios, siguiendo la dirección de Él, ¿cierto? Comenzamos a tener unidad, viviendo en comunidad, respaldándonos como iglesia unos a otros. Comenzamos a tener autoridad, y esa autoridad no es mandando, sino sirviendo a otros. Tenemos también un reconocimiento, un testimonio y victoria cuando contamos nuestra historia con Cristo Jesús. Para finalizar, la vida cristiana, o mejor, la vida según Cristo, es la mejor manera de vivir.
Nosotros hemos metido en un cuadrito de religión lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero en la multiforme gracia de Dios, Él nos ama y quiere que vivamos espléndidamente, sin escasez, sin enfermedad, guiados por su plan, con un propósito definido. ¿Sí? La vida cristiana no es una vida de prohibiciones, ¿sí? Es una vida de relación. Y eso es lo que debe marcar nuestra vida, es esa relación con Dios. Y en esa relación se experimenta un genuino amor, una genuina felicidad. Solo necesitamos comenzar a vivir de una manera diferente, a no andar satisfaciendo nuestra carne, nuestros deseos, aprender a no andar en el terreno peligroso, en las arenas movedizas de las tinieblas, ¿sí? Y Dios va a hacer todo lo que necesitamos y no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Es necesario renunciar, negarnos a nosotros mismos, renunciar a lo que a nosotros nos gusta, pero nos hace daño y nos aparta del propósito de Dios. Eso es vital. Renunciar a lo que nos lastima, nos hace daño aunque nos guste. ¿Sí? Y así permitir que el Espíritu Santo comience a tomar el control de nuestra vida y de todo nuestro ser. Ninguna. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu poder, por la revelación que nos das de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que con tu gracia, con tu amor, nos guíes todos los días de nuestra vida, Padre, en el glorioso, poderoso y santo nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y con la unción y el poder de tu Espíritu Santo, a ti damos toda gloria, toda honra y todo honor, Señor, porque solamente tú eres bueno, Dios de los cielos. Amén y amén. Bueno, no se pierdan por favor la próxima lección del discipulado. Vamos a estar hablando acerca de la revelación de la Santa Cena y acerca de la adoración. Recuerde, si usted tiene preguntas, dudas o sugerencias, puede escribirnos al correo electrónico pastores.carlosyandrea@gmail.com. También en nuestra página www.lacosecha.com.co puede descargar la presentación, las diapositivas de cada lección. Así que no olvide visitar nuestro sitio web y estamos para servirle. Dios le bendiga.